7:40 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV, un saludo especial a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión, en especial a todos los seguidores desde Venezuela. Hoy estaremos conversando con Víctor Rago, él es antropólogo, además profesor universitario y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Él ha trabajado por más de 40 años en la Universidad Central de Venezuela y ha sido electo como el nuevo rector de esta casa de estudios. Buenos días, bienvenido. Sí, señor Rago, vimos el recibimiento que le dieron los estudiantes y quisiera que nos hablara de ese compromiso que tiene con la comunidad universitaria. ¿Cuáles son los primeros cambios que usted quisiera impulsar? Señor Rago, tiene el micrófono apagado. Si pudiese encenderlo. Ya, ahora sí lo escuchamos. Adelante. ¿Podría formularme de nuevo la pregunta, por Sí, favor, que claro, no cómo la oí no. completa? Vimos ese especial recibimiento que le dio la comunidad universitaria una vez que se conoció su nombre como rector electo de la universidad. Usted tiene 40 años, conoce perfectamente las necesidades de esta casa de estudios. ¿Cuáles son esos primeros cambios que usted quisiera impulsar? Los cambios más importantes que vamos a promover son los relativos al régimen académico de la institución, al igual que a lo concerniente a la propia estructura de la universidad. Eh, por supuesto, hay algunas situaciones relativamente urgentes que atender y asuntos puntuales que no deben ser demorados, pero en el ámbito estratégico, las transformaciones que estimamos que la universidad debe experimentar son principalmente las que conciernen al propio régimen académico, la actualización de planes de estudio, la revisión de las carreras, la sintonía de la oferta de posibilidades de formación profesional en relación con el mundo contemporáneo, así como los aspectos que se refieren a la forma, al modelo mismo de organización de la universidad, que produce en determinados casos situaciones de incomunicación y compartimientos estancos. Allí es necesaria una flexibilización importante para que el espacio académico universitario pueda ser debidamente integrado. Sí, se ha hablado del problema del déficit presupuestario para las universidades y se ha hablado de la necesidad de una universidad autogestionada. ¿Usted estaría de acuerdo con establecer los puentes con la administración de Nicolás Maduro para lograr las condiciones necesarias, favorables para la universidad? Desde luego, el entendimiento entre el gobierno nacional a través de los órganos competentes como el Ministerio de Educación Universitaria y la institución académica es indispensable. Hay que recordar que nuestra universidad, como otras, pertenece al sistema público de universidades nacionales y por consiguiente forma parte del ámbito estatal. No resultaría lógico pensar que no haya relaciones permanentes entre el Ejecutivo Nacional y estas universidades. De manera que vamos a procurar que en lo sucesivo las relaciones con el gobierno puedan ser aquellas que permitan que las instituciones académicas estén en condiciones de funcionar plenamente. Para eso es necesario que el gobierno entienda cuán importante es para las universidades recibir los recursos presupuestarios que necesitan para su funcionamiento. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para mejorar justamente las condiciones laborales de los profesores y de los trabajadores en general de la Universidad Central? La situación de los trabajadores universitarios forma parte de, de la situación general en que se encuentran los trabajadores de los diferentes sectores de la administración pública.
Por una parte, pensamos que el diálogo con el gobierno se requiere para persuadirlo de la necesidad de que las instituciones académicas reciban los recursos necesarios. Pero al mismo tiempo se trata de un reclamo, de una reivindicación que debe impulsarse por diferentes canales. Por ejemplo, las propias luchas gremiales y sindicales constituyen uno de esos canales. Las autoridades universitarias entienden perfectamente que las condiciones materiales de vida de los trabajadores universitarios y en particular del cuerpo profesoral deben ser aquellas que permitan que el desempeño y el rendimiento en la función académica pueda llevarse a cabo con la debida solvencia y calidad. También la sociedad nacional debe entender que las universidades son instituciones fundamentales para la propia sociedad y para el desarrollo del país en su conjunto, y los problemas que afligen a la universidad en la actualidad deberían tener fuerte resonancia en el seno de la sociedad, con lo cual esta debería asociarse a los esfuerzos que se hacen por tratar de que las universidades encuentren condiciones aptas, convenientes y propicias para funcionar y poder cumplir con sus elevadas finalidades en relación con el país. ¿Hay disposición para ese diálogo? Yo creo que sí. Yo creo que si bien como es claramente lógico suponer que el cambio de autoridades no trae consigo automáticamente la solución de los problemas, el hecho de que se hayan celebrado las elecciones y de que se renueven los cuadros directivos de la institución, en cierto modo representa tanto simbólica como concreta y realmente la apertura de una etapa nueva para la universidad, y bajo esos auspicios estamos convencidos de que el Ejecutivo Nacional tendrá la sensibilidad suficiente como para entender que auxiliar, que entregar el presupuesto necesario para las universidades constituye una demanda perfectamente justa, y que privarlas de recursos no solo las perjudica a ellas, a las propias instituciones académicas, sino que le inflige un perjuicio grave al país, que tiene en las universidades instrumentos básicos para su propio desarrollo. Rector, ¿cuál es el plan para abordar la infraestructura de la Universidad Central de Venezuela, tomando en cuenta el deterioro de las mismas y la falta de dotación de equipos tecnológicos? Para esos problemas, por supuesto, los recursos son indispensables. En este momento, el gobierno tiene en la universidad una comisión llamada presidencial que está atendiendo algunos de los problemas ligados al deterioro, a la degradación de la infraestructura y de la planta física. A nosotros nos gustaría mucho que la propia universidad se pudiera hacer cargo de esos asuntos que forman parte de su ámbito de competencia, para lo cual la universidad tiene un medio, un instrumento institucional preciso, que es el Consejo de Preservación y Desarrollo, que de conformidad con los términos de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de que se benefició la universidad a través por decisión de la UNESCO en el año 2000, puede encargarse perfectamente, en sintonía con los órganos del gobierno, como el Instituto de Patrimonio Cultural, de todos estos aspectos que tienen que ver con la infraestructura y con el orden físico de existencia de la institución. Por lo demás, la universidad debe hacer esfuerzos para convertirse en una institución mucho más productiva de lo que es decir, para adquirir las competencias que le permitan generar ingresos propios
y además también las capacidades institucionales específicas que le aseguren la posibilidad real de captación de recursos vinculados a la cooperación internacional. Todas estas son pericias institucionales que deben encuadrarse en políticas expresamente formuladas, de manera que la universidad quede en condiciones, en lo sucesivo, de producir financiamiento complementario. Esto no va a reemplazar el presupuesto de origen fiscal, pero constituye una demostración de capacidades institucionales muy importantes en estos momentos. Además, ese esfuerzo debe encuadrarse, el esfuerzo de la propia universidad por complementar su financiamiento, debe encuadrarse en el establecimiento de un conjunto de relaciones orgánicas, sostenidas, negociadas explícitamente con los diferentes sectores organizados de la sociedad. Esto corresponde al ámbito de lo que tradicionalmente se denomina extensión, pero lo sobrepasa en realidad, incorporando una dimensión de articulación social de la universidad, que es el escenario o el marco dentro del cual los esfuerzos de producción de ingresos alternos y complementarios debe producirse. Para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, en palabras sencillas, por ejemplo, ¿cuáles pudiesen ser estas tres principales fuentes de ingresos propios de la universidad? Por un lado, la universidad tiene algunos instrumentos propios ya existentes, como las fundaciones. La Fundación Universidad Central de Venezuela, la Fundación Fondo Andrés Bello y otros medios similares, cuya función es producir ingresos mediante el apoyo al surgimiento de empresas universitarias y a la negociación con determinados sectores de la sociedad, socioproductivos en algunos casos, de ingresos alternos. Por otra parte, la universidad, insisto, debe establecer acuerdos, alianzas, relaciones de intercambio de mutuo beneficio con instituciones similares y con órganos multilaterales a través de los cuales pueden encontrarse recursos una vez que se desarrollan las pericias institucionales necesarias para tener acceso a ellos. El desarrollo de un parque tecnológico podría constituir también, como durante la campaña algunos propusieron, durante la campaña electoral, me refiero a la que precedió a la elección de las nuevas autoridades, un parque tecnológico podría ser una posibilidad igualmente. Lo importante es que la universidad debe poner en pie un denso tejido de relaciones orgánicas, de relaciones estables, de relaciones funcionales con el gran mundo extrauniversitario, y de allí sin duda alguna van a derivar beneficios basados en los intereses respectivos, pero también en las aspiraciones comunes de la institución académica y del mundo situado más allá de los muros de la universidad. Sí, justamente varios de esos candidatos hablaron de la necesidad de establecer cambios a nivel de pensum en las carreras que sean mucho más adaptadas a la realidad y a la demanda de la sociedad actual. ¿Cuáles serían estos cambios, por ejemplo, que a usted le gustaría desarrollar para la universidad? Yo concibo los cambios en dos niveles. Por una parte, es preciso proceder en plazo perentorio a la actualización de los planes de estudio, es decir, con base en la constatación de que los planes de estudio representan el estado del conocimiento en un momento dado, y siendo que el conocimiento progresa constante e incluso vertiginosamente en los tiempos actuales, no se comprende cómo los planes de estudio no van a reflejar ese progreso y ese movimiento y esa dinámica del conocimiento. De manera que los planes de estudio que fueron formulados hace varios años, incluso hace décadas en casos extremos, deben actualizarse para reflejar el estado real del conocimiento y del progreso de la ciencia y de la investigación en el mundo actual.
Pero por otra parte, también el mundo actual, en rápido proceso de transformación, le plantea un reto a la propia oferta de carreras profesionales de la universidad, por lo cual será también absolutamente indispensable revisar ese conjunto de ofertas de formación profesional que la universidad tiene y ver cuáles son las que se encuentran en sintonía o cuáles son los grados en los cuales esa sintonía ha dejado de existir o de producirse para introducir los correctivos necesarios. Esto es fundamental si la universidad, como creo yo, aspira a convertirse en un actor fundamental dentro del mundo, dentro de la sociedad del conocimiento y del mundo actual. Porque para la universidad no se trata simplemente de adaptarse en forma pasiva a las exigencias y a las características del mundo actual y de los procesos de globalización y demás. Para la universidad se trata como institución capaz de crear conocimiento. Repito, se trata para la universidad de insertarse en ese mundo con sus propias voces, con sus propias propuestas y procurando influir en la configuración del mundo de alguna manera, así sean modestos los esfuerzos y las capacidades que la universidad tiene en el juego de grandes fuerzas mundiales que son las que diseñan y prefiguran el mundo tal como lo estamos conociendo en este momento. De modo que la renovación del régimen académico en sentido integral de la institución es una tarea urgente y de importancia fundamental para la modernización y la conversión de las instituciones universitarias del sector público en instituciones aptas para funcionar en el mundo contemporáneo. Rector, me gustaría hablar de otra realidad. Antes se veía como un gran beneficio para la comunidad universitaria el buen funcionamiento del comedor. Mucha gente que no tenía cómo cubrir esa comida en casa iba a la universidad para poder asegurarse 1 o 2 comidas al día. ¿Cómo va a funcionar de aquí en adelante el comedor? El comedor pues, tiene los recursos para su funcionamiento previstos en el presupuesto universitario. Sus posibilidades de funcionar adecuadamente dependen de que esos recursos estén efectivamente disponibles. Tanto el caso del comedor como el caso del transporte, que son ofertas que la universidad hace no solo al estudiantado, sino también a otros sectores de la comunidad universitaria, deben ser resueltos en el marco de un ajuste precisamente que forme parte de la provisión de recursos en cantidades oportunas y suficientes para la institución. Digo que en las conversaciones que van a tener lugar con el gobierno, que deben llevarse a cabo con el Ejecutivo Nacional, esos aspectos tienen una importancia esencial. De manera que tanto esos servicios como otros beneficios para el estudiantado contemplados en las providencias estudiantiles puedan ser debidamente atendidos. Existe, no obstante, la posibilidad de que elevando la capacidad de producción de ingresos propios, la propia institución pueda atender, digamos, contingencias a esos respectos, pero se entiende que la fuente fundamental de recursos debe proporcionarla el presupuesto de origen fiscal. Por eso es tan importante que el gobierno entienda la necesidad absoluta de que las instituciones de educación superior del sistema público nacional cuenten con recursos presupuestarios oportunos y suficientes. Estaremos atentos a esas reuniones y a las conclusiones que de allí surjan. Gracias por su tiempo, por conversar y compartir esta información con nuestra audiencia. Feliz día. Fue un placer estar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Era Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela, 40 años dedicado a esta institución,
con varias profesiones, estudios internacionales. Esperemos que la universidad vuelva a esa filosofía de excelencia y de referencia a nivel internacional. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela, recarguen cafecito y ya volvemos con más.